¿Estamos? Ahí estamos conectados, Presidenta. Muy bien, gracias, señor secretario. Hay proyectos de ley en tabla que me gustaría que los ordenáramos, dado que se introdujo esta variante de urgencia que es el proyecto de desalación, que no lo teníamos contemplado en las tablas. Entonces, para revisar cuáles son los proyectos, don Jorge, y recoger la opinión de los colegas de cómo hacemos el calendario de trabajo de esos Sí, proyectos. claro, efectivamente, Presidenta, la sala envió para un informe complementario del segundo informe el proyecto sobre el uso de agua de mar para desalinización. En principio, dieron un plazo de 15 días, lo que significaría que el informe debiera estar en la sala el próximo martes 20. ¿Ah? Ahora, yo no sé ahí qué va a pasar en definitiva con ese aspecto puntual, pero lo que corresponde entonces es pronunciarse sobre el texto del segundo informe. ¿Ah? Entonces, las proposiciones de indicaciones y cualquier modificación va a decir relación con el texto del segundo informe. Eso por una El que parte. dimos a conocer en la sala. Exactamente. En la sala, ¿no es cierto?, se dio a conocer el segundo informe. Desde luego no se pronunció la sala sobre el fondo del mismo y lo envió para un informe complementario del segundo informe. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el proyecto de aguas subterráneas que empezamos a tramitarlo. La senadora señora Allende estaba viendo justamente algunos invitados para que vengan a exponer sobre la materia. Otro tema que también quedó pendiente fue el de la calidad de las aguas y lo relativo al Atlas de la calidad de las aguas, que también se había acordado abordar. Por otra parte, la Fundación Chile hace ya un tiempo, y lo volvió a manifestar, tiene una propuesta sobre institucionalidad del agua, el manejo integrado de cuencas, ¿ah? Que es otra de las materias que está... Perdón que le interrumpa, ahí no le entendí. ¿Puedo repetir? Que me perdí ahí. Sí, encantado. La Fundación Chile, desde hace ya un tiempo, ha venido trabajando en una propuesta sobre la institucionalidad del agua y Sí. estableció en su minuto su plena disposición para exponer ante la comisión, porque ya ha cumplido una serie de etapas ese trabajo relacionado también con el manejo integrado de cuencas. Así que Ulrike Broschek me dijo que también estaban disponibles en el momento que lo estableciera la comisión para venir a presentar esas propuestas. En algún minuto también la Dirección General de Aguas eh, se le señaló la importancia de que informara sobre la recarga de los acuíferos y los planes por cuenca en las zonas más críticas. Esos son los temas que estarían eh, para ser considerados, recordando también que el senador señor Castro está consultando a distintos profesores en relación con el proyecto que permite asegurar la certeza hídrica para los diferentes usos productivos del agua. Esas serían las materias que hemos estado o bien tratando o bien consignando para ser abordadas. Una consulta, señor secretario, sobre el proyecto del senador Castro. Bueno, acá está Juan también, conversamos algo ayer. ¿Ese proyecto en qué estado está? ¿Está tramitándose? Claro, el proyecto del senador Castro sobre la certeza hídrica para los diferentes usos productivos del agua está en primer trámite constitucional y está, claro, se ha, digamos, tenido bastantes sesiones al respecto y efectivamente está en discusión en la comisión. Como surgieron durante el curso de la tramitación una serie de inquietudes, el senador Sor Castro informó que estaba tomando contacto especialmente con los profesores Vergara y la profesora Cerveto para buscar algunas fórmulas que permitieran avanzar en un texto que superara las problemáticas que se habían planteado. Bien, bien.
Ahora lo que tenemos que definir un calendario con todas estas tareas y además yo conversé con el director de la DGA en relación al proyecto de desalación y no me parece que sea tan simple las observaciones que tienen, porque cuando el segundo informe que entregamos la semana pasada a la sala, yo lo que recuerdo en el estado de tramitación en que quedó el proyecto cuando elaboramos el segundo informe, no teníamos tantas diferencias y tantas observaciones como las que iba a presentar el señor Cristi hoy día. Entonces, creo que vamos de acuerdo a como ustedes evalúen, colega, de acuerdo a las observaciones que va a hacer, no sé si nos va a dar el tiempo para que la próxima semana estemos en condiciones de evacuar un proyecto. Pero igual lo quiero dejar a vuestra consideración, de acuerdo a lo que hoy día escuchemos del Ejecutivo. Y de acuerdo a cómo salgamos de este proyecto, les pediría que ordenemos también el resto de las propuestas que tenemos. Agua subterránea, el tema de la nueva institucionalidad, que tiene la propuesta de Fundación Chile, y el proyecto del senador Castro, que serían como los tres elementos que tenemos como considerados en nuestras tareas acá de la comisión. Presidenta. Allende. Sí, senadora Allende me pidió la palabra y después secretaria. Perfecto. Sí, yo le iba a decir, presidenta, primero que dejarle a usted que nos haga una propuesta de ordenamiento de los temas que aquí nos ha dado a conocer el secretario. Es bien importante que recalcar en la sesión donde podemos escuchar a Fundación Chile, porque han venido trabajando el tema del manejo integrado de cuenca, que todos hemos visto lo estratégico y fundamental que es para nuestro país, así que eso me parece sumamente importante. Y ahora, si usted está de acuerdo, escuchar las conversaciones que usted ha tenido con la Dirección General de Agua, no sé si viene la Dirección General de Agua, para ver cuáles son las modificaciones que estaban propuestas y tener una primera mirada. Si vemos que el tiempo es insuficiente y no se alcanza, bueno, se puede pedir un nuevo plazo. Pero por lo menos conocer, presidenta, hoy día cuáles son las nuevas propuestas y la conversación que usted ha tenido con ellos y dejarle a usted la propuesta entonces de agenda para posteriormente seguir trabajando con la comisión. Muy bien, gracias, senadora Allende. Señor secretario, usted había solicitado la palabra. Sí, solamente, presidenta, era para recordar el que también, como lo dije antes, está el tema de la calidad de las aguas, que en la sesión anterior se manifestó unánimemente el interés, especialmente en que se venga a exponer sobre el atlas de la calidad de las aguas, y la senadora Soraya Allende ya estaba viendo también algunos invitados sobre ese particular. Ese es uno de los temas, pero efectivamente, si le parece, señora presidenta, después lo podemos, como decía la senadora Allende, también podemos hacer la agenda del caso. Y preguntaba también la senadora Allende si es que va a estar ahora el director general de Agua. Efectivamente va a estar. Lo que pasa es que él tiene el problema los días miércoles, que termina de hacer unas clases y se viene en cuanto puede, así que ya va a llegar. Por mientras está el asesor Nicolás Rodríguez, desde luego, conectado ahí en pantalla. ¿Ah? Hola, Nicolás. Sí, muchas gracias. Creo que la propuesta que ha hecho la senadora Allende nos faculta a la mesa y a la secretaría para que hagamos el ordenamiento. Si tienen alguna propuesta entre medio, el senador Castro o algún otro senador, con Juan habíamos conversado ayer acerca de su proyecto y de las personas que él quiere invitar para ir avanzando. Si tienen alguna otra propuesta, nos hacen llegar a la secretaría para considerarlas. Pero vamos a armar una tabla de trabajo una vez despachado el proyecto de salinización. Que bueno, acá está Nicolás, nos reunimos ayer, parece, sí, o anteayer. El día lunes. El día lunes, nos reunimos con el director de la DGA, con Nicolás y Eduardo, todos del MOP, para escuchar la última versión que tiene el gobierno de nuestro proyecto. Y creo que tenemos varios puntos que bueno, que vamos a tener que reflexionar, que revisar, y ver cómo seguimos, porque no está fácil digamos, la búsqueda de acuerdos en relación a cómo habíamos originalmente los mocionantes. Aquí está Isabel, que es mocionante, está Jorge Pizarro, que es mocionante, Guillé, y no sé qué más es mocionante. Isabel, éramos 5. Sí, son ustedes dos, la senadora señora Muñoz, la senadora señora Allende, también el senador señor Guiller, el senador señor Pizarro, y el ex senador Arboe también. Eso era. Eso era, sí, claro.
es un proyecto de larga data y que hemos venido trabajando mucho en la comisión con el Ejecutivo. Y por cierto que la última versión, la que entregamos en sala la semana pasada, yo pensé lo máximo que ya habíamos concordado y establecido la diferencia. Yo pensaba en solo una diferencia que era la naturaleza jurídica de las aguas desaladas, digamos, si eran bien nacional de uso público o eran del privado que tenía la concesión. Ese era como el debate que habíamos quedado entrampados, pero por lo que conversamos el día lunes hay más materia que el Ejecutivo. Entonces creo que no va a ser una tramitación demasiado ágil y rápida como habíamos pensado. No sé si hay otro tema mientras esperamos a don Oscar. Pero usted trabajó también con, Presidenta, perdón, con Nicolás, ¿no? Tal vez empezar a tener una información de la conversación o de las ideas que va a sugerir, que por supuesto después apenas se incorpore el director general de agua las puede ratificar para avanzar. No sé si estarían de acuerdo, comenzar a ver qué son las miradas que tiene la Dirección General de Agua o cuáles son las nuevas propuestas que tienen en relación a este tema. Yo no sé, Nicolás, el director nos hizo como que resumió en 6 puntos la propuesta del proyecto y fuimos punto por punto mirando lo que propone y la observación que hace el Ejecutivo. Lo primero que recuerdo, Nicolás, quizás puedes ir tú primero, pero yo la primera observación que hay en términos a lo que nosotros proponemos cuando se solicita por un privado la concesión marítima, establecer la cantidad de agua a extraer y la finalidad. Ese es el primer punto, entiendo, que hubo observación de parte del Ejecutivo. Si tú puedes plantear la posición Sí, que por supuesto. nos refirió don Oscar el día lunes. Muchas gracias, senadora. Si bien puedo hacer un análisis de macro, prefiero que el detalle lo vea el director general de Agua, que es bastante más experto que yo en la materia. Pero respecto al proyecto, claro, hay una serie de cuestionamientos que nos hacemos y propuestas que pretendemos hacer como MOP respecto a varios puntos que el proyecto propone. Si bien el proyecto no es demasiado extenso, pero hace bastante, es bien novedoso en cómo trata las materias. Una de ellas sería qué uso se le entregará a esta concesión marítima, ¿cierto? El proyecto innova en cuanto a qué uso se le podrá entregar a las aguas que uno extraiga del mar. Estas aguas que, entre comillas, son infinitas, a diferencia de las aguas terrestres o subterráneas, son aguas infinitas. Y ustedes verán que con el calentamiento global cada vez tenemos más agua con el derretimiento de los hielos. Entonces, ¿qué finalidad se le puede otorgar a esta agua? ¿Si va a ser una finalidad única o no? Haciendo un comparado también, que ahí el director general de aguas podrá precisar respecto a qué ocurre con la agua terrestre actualmente. Cómo se modifica el uso que se le entrega al agua terrestre. Ahí podríamos hacer un símil con el Código de Aguas vigente y el Código de Aguas que está en tramitación en la Comisión de Constitución. Y en este punto también se reconoce en el mismo proyecto las excepciones, ¿no? La excepción a estos usos limitados sería el consumo humano y el saneamiento. Por supuesto que el reconocimiento que se le entrega también en el Código de Agua. El Código de Agua hoy día reconoce en todos los tipos de agua como uso prioritario y primordial el consumo humano, antes que el resto. Y también el proyecto innova con la idea del caudal ecológico de los acuíferos. Ahí el director de aguas podrá precisar qué relación hay de las aguas salinas o las aguas de mar con los acuíferos. Un segundo punto que el director general de aguas va a poder precisar hoy día es respecto a cuál es el carácter de las aguas extraídas una vez que están en el mar, una vez que se desalinicen y finalmente qué ocurre con estos porcentajes de agua que podrían entrar a algún acuífero. ¿Qué carácter tienen esa agua? Ahí el director va a precisar sobre eso. Luego tenemos la posibilidad de utilizar las aguas de descarte. Esto mismo va muy relacionado con el punto anterior. ¿Qué ocurre con las aguas de descarte? Si pueden ser utilizadas o no como parte de la concesión. Y finalmente, el proyecto innova con la idea de una estrategia nacional de desalinización. Y ahí podríamos ver si es efectivamente una estrategia o responde más bien a una política nacional de desalinización la que tenga una estrategia. La política establezca una estrategia. Ya hablamos con la
con la presidenta de la comisión, la senadora Muñoz, sobre qué debería indicarse en el proyecto de ley en términos específicos y qué en términos más amplios para que la política finalmente los desarrolle. Esos son los puntos más bien que el proyecto innova y que nosotros tenemos una posición también a la respuesta de ella. Eso, senadora, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. No sé si algún colega quiere reaccionar, pero esperamos al señor Cristi. Un poco esos son los puntos que nos planteó. En el tema del volumen de extracción y la finalidad, que ya lo mencionó Nicolás, lo que observó el director es que no hay un mecanismo de fiscalización para aquello asociado a la concesión, digamos, que sería un elemento importante que sí existe en el Código de Agua, que son quienes fiscalizan, ¿cierto?, estas modalidades de uso. Entonces eso también se observó, de que no hay un ente fiscalizador, y Nicolás acotaba que en el Ministerio de Defensa está el decreto 9, el artículo 49, inciso 4, donde hay algún atisbo de fiscalización cuando hay cañerías de conducción. Me da la impresión que eso era el único atisbo que ustedes veían en la concesión marítima que podía usarse como elemento de fiscalización. Si me permite, senadora, justamente eso. Lo que pasa es que actualmente no existe un ente fiscalizador claro de la extracción de las aguas de mar y es una fiscalización bastante compleja porque es difícil controlar la extracción de las aguas de mar, que a diferencia de las aguas terrestres mencionadas son infinitas, entre comillas. Por lo tanto, no existe este ente, y si se quisiera fiscalizar y entregar la facultad, habría que determinar quién es el responsable. Puede ser el Departamento de Aguas Marítimas de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, que vendría a ser el encargado de entregar la concesión de la playa fiscal. Esa es la opción 1. La opción 2 vendría a ser una dirección que tenga más bien el conocimiento técnico de las fiscalizaciones de la extracción de agua, que entraría a la DGA del MOP, o una fiscalización, una entrega de competencias comunes, tanto a Defensa como al MOP. Pero no existe actualmente una fiscalización. Como bien decía la senadora Muñoz, el artículo 49, inciso, creo que en el cuarto o tercero, me pierdo un poco ahí porque tiene uno literal entre medio, menciona la obligación de quien extraiga aguas de mar de informar a el Departamento de Agua de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Simplemente informar, no hay una fiscalización posterior. Ese es un elemento que estaba... Ahora, sobre el tema del Bien Nacional de Uso Público, que es el tema que yo entendía por el recuerdo, que era como el nudo central que teníamos en el debate anterior, lo que planteó el director, don Oscar Cristi, es que esto se podría regir por la modalidad de que cuando el agua vuelve a sus cauces originales, ahí vuelve a ser Bien Nacional de Uso Público. Yo creo que son disposiciones del Código. Entonces, ese es un tema que la propuesta del gobierno viene por ese lado, digamos. Es lo que recuerdo, Nicolás. Sí, también le puedo responder antes que llegue por favor, senadora. Senadora Allende, sí. No, es que me interesa escucharlo porque yo creo que, o sea, tengo muy presente en la tramitación que tuvimos en la comisión que ese fue justamente quizás la principal diferencia. Las otras eran completamente menos relevantes y eran de afinamiento, más detalle, menos detalle. Si hay una estrategia nacional que especifica como 10 funciones o se hace en términos más generales. O sea, recuerdo perfectamente otras observaciones no eran tan relevantes. Y el central fue la discusión que tuvimos en torno a el carácter de uso nacional de uso público, el agua, en la medida que es sometida a ciertos procesos, pero a nuestro juicio, y fue lo que mayoritariamente la comisión siempre aprobó, fue de que no perdía ese carácter al ser sometida a este proceso, y por lo tanto continuaba siendo un bien nacional de uso público. Entonces quería saber qué posición tenía. Ahí llegó don Oscar, así que ahora estamos en condiciones, lo estoy recién viendo en la pantalla, aprovecho de saludarlo ya que tengo la palabra. Y bueno, saludar a todos, porque creo que no alcancé a saludarlo porque fuimos entrando como de a poquito. Así que eso, presidenta, ya entró don Oscar, así que ya creo que podemos verlo ordenadamente para avanzar. Y como decía yo, una vez que avancemos en esto, vamos
claridad si estamos en condiciones de reportar a la sala el próximo martes o no. Se pide una postergación y por supuesto también reiterar lo que habíamos acordado, que me parece muy bien, darle la oportunidad a la mesa, a la presidenta, que nos presente un cronograma posterior, digamos, de las discusiones de los temas que tenemos, que no son pocos. Muchas gracias, senadora Allende. Ahora saludamos a don Oscar. Habíamos empezado un preámbulo. Mientras usted llegaba, teníamos a Nicolás ahí en un interrogatorio. Saludar a Eduardo Pérez, que se integra también. Muy buenos días. Y le vamos a entregar la palabra a don Oscar, porque ya habíamos empezado como un preentrenamiento a las propuestas que yo de alguna manera y Nicolás estábamos tratando de transmitir a los colegas de la comisión. Y muy buenos días, don Oscar, gracias por estar y le entrego la palabra. Buenos días, presidenta, buenos días, senadoras, senadores. Perdón mi demora, pero ustedes saben que no es voluntaria, sino que tengo un sí, horario lo tenemos claro. hasta las 10, así que... Sí, sabemos, por eso estábamos esperándolo. Disculpen haberlo hecho esperar. Nosotros queríamos en esta sesión tener una presentación preparada en que queremos comentar lo que nos parecen los grandes temas del proyecto, tratar de expresar cuál es la disposición del Ministerio en esta materia, y en particular el interés del Ministro de Obras Públicas, que habría querido estar hoy día, pero como, bueno, tema horario, hoy tenía él previsto y está en este momento presentando la nueva institucionalidad a un grupo importante de académicos que están relacionados con el tema hídrico. Pero sin duda en las próximas sesiones él tiene el mayor interés de poder participar. Eso me lo comunicó explícitamente y que por favor lo transmitiera. O sea que para las próximas sesiones, si a usted le parece, presidenta, se pueda hacer extensiva la invitación al ministro, sería muy deseable de parte de él. Entonces, Nicolás, si tú puedes comenzar con la presentación. Vamos rápidamente a la siguiente para no hacer perder tiempo a los ordenadores. Yo quería partir con algunos datos básicos de contexto. El primero de ellos tiene que ver con lo que ha sido y es la desalinización en nuestro país. Son datos que ustedes seguramente los conocen, pero por eso solo recordarlo. La primera planta desaladora, probablemente tal, es del año 2003, que es la planta que abastece al 50% del agua potable de Antofagasta en ese momento, y que tenía una capacidad de 600 litros por segundo. Luego, el año 2006, entra la segunda planta en funcionamiento, en ese momento con 525 litros por segundo, para las faenas mineras en la región de Antofagasta, y que luego aumentó a capacidad de 2.500 litros por segundo, la mayor capacidad de planta desaladora en Chile. Todo esto para las faenas mineras. Al año 2021 contamos con 23 plantas desalinizadoras que están operando, de muy diverso tamaño, usos y localidades. En particular, de esas 23, 14 están destinadas al sector minero, 9 al sector sanitario, urbano y rural, con una capacidad total de 5.619 litros por segundo. Ahí abajito hay una tabla que muestra cómo es la distribución de estas plantas en las distintas regiones y para qué uso se destinan. Y la síntesis que está ahí a mano derecha, bueno, es resumir estos datos: las 23 plantas desalinizadoras que dijimos, con una capacidad instalada de 5.600 litros por segundo. Si lo vemos cómo se distribuye entre los distintos sectores, claro, el 80% de esta agua va para la minería y un 20% para el uso urbano y rural. Si lo vemos en términos de territorio, está muy concentrado en Antofagasta el 70% y en Atacama el 21%. Y de estas 23 plantas hay 5 de gran escala, definimos gran escala sobre 500 litros por segundo,
y 12 que son más bien pequeñas, incluso inferiores a 50 litros por segundo. Todavía el agua desalada sigue siendo, es muy importante en algunos lugares específicos. Si lo vemos a nivel nacional, su impacto aún es bajo. En términos del sector sanitario, representa el 1% de la capacidad total de producción. En términos del sector minero, abastece al 5,8% del consumo total del sector. Y si lo vemos en el nivel nacional, la capacidad instalada de desalinización abastece solo un 0,8% de la demanda total de agua. Efectivamente, si uno lo desagrega por región, estos números cambian, pero yo creo que lo que uno puede concluir aquí es que la actividad de desalinización en Chile sigue siendo más bien incipiente. Si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos los nuevos proyectos que están en distintas etapas. Los vamos a revisar, son los nuevos proyectos que están en etapas distintas. Los que están marcados con celeste son proyectos que han tenido algún avance desde marzo del 2020 a la fecha. Entonces, como vemos, hay distintos tipos aquí. Hay algunos tipos por el sector al cual abastecen: agua potable, minería, industrial, multipropósito. También hay variedad en las regiones, como se observa. Interesante que empezamos a acercarnos con algunas iniciativas hacia Valparaíso. También bastante diversidad en la capacidad máxima de estas plantas, desde lo más pequeño, 100 a 2.000 litros por segundo. Y también interesante, yo diría interesante en la forma que estos proyectos se quieren implementar. También hay diversidad. Bueno, todos conocemos la situación de Consa, que ya está muy pronto a poder comenzar a operar. Otras que son iniciativas completamente privadas, algunas de ellas para la minería, pero también están empezando a aparecer algunos proyectos privados que tienen como finalidad un multipropósito, como el caso de NAPAC en Antacama, con un tamaño de planta bastante grande, que tiene el estudio de impacto ambiental aprobado y que está avanzando en la concesión marítima y en los permisos sectoriales, pero sobre todo en busca de contratos, porque para esas empresas es fundamental tener asegurado a quién van a abastecer el agua para poder iniciar las inversiones. Lo mismo pasa con Aguas del Pacífico, que son iniciativas privadas. Otro tema interesante son las plantas multipropósito, en que participa CKC, Asesoría, y también Suez Medio Ambiente, que si bien son iniciativas privadas, las están canalizando o procurando canalizar a través del sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Y efectivamente esas tres iniciativas han sido presentadas al Ministerio de Obras Públicas para efectos de determinar si pueden ser actividades concesionadas, y una vez que se termine la concesión, por supuesto, se hace una licitación pública para quien lleva la concesión. Son procesos que también están avanzando, y eso podemos después conversar un poco más en detalle en qué etapa están y cuáles son las dificultades, porque se ve que hay algunas que son bastante antiguas, una del año 2018, y que aún no tiene una solución definitiva, pero también es interesante, por ejemplo, el caso de CKC Asesorías Coquimbo, que ya avanzó hacia la fase 0 de estudio. Entonces hay diversidad de proyectos, diversidad de regiones, diversidad de usos, tamaños y también de forma en cómo esto se podría implementar. Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en términos de desalinización, tenemos estas 23 plantas con capacidad de 5.600, 13 proyectos en desarrollo. Los permisos necesarios para un proyecto de desalinización hoy actualmente son varios. Primero, la concesión marítima para la construcción y operación de las plantas.
que la entrega la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa. Después la resolución de calificación ambiental, puede ser una declaración o un estudio de impacto. Luego el permiso de construcción que lo entregan las municipalidades, Dirección de Obras Municipales, la Dirección de Obras Municipales. Luego las servidumbres que se requieran para toda la conducción hasta los puntos de entrega o distribución, que está normado por las reglas generales del Código Civil. Después las descargas, que en este caso son principalmente en el mar territorial, también están normadas por algunos decretos supremos, son distintos según dónde se aplique la descarga, pero lo más relevante en este caso es la descarga en el mismo mar territorial. Luego hay necesidad de autorizaciones para las obras hidráulicas. La conducción de agua requiere autorización de la Dirección General de Agua por el tamaño en general de las tuberías. Y también algunas de estas plantas en sus proyectos tienen sistemas de almacenamiento de las aguas. Y si además el agua es para el consumo humano, agua potable, también se aplican otras normas del Ministerio de Obras Públicas y la Superintendencia toma parte en el proceso. Entonces son varias las etapas que hay que ir cumpliendo para poder concretar algunos de estos proyectos hoy en la actualidad. Si pasamos a la siguiente, por favor. Es importante ver los valores que actualmente existen en el mundo, cómo han ido disminuyendo, sin duda, es lo que hace más interesante esta posibilidad de desalinizar, pero también reparar en la estrecha relación entre el tamaño de las plantas y las tarifas. En el gráfico de la izquierda hemos hecho un recuento de algunas plantas que están, cuya información está disponible. En el eje Y tenemos las tarifas, los pesos por metro cúbico, y en el eje X, el eje de abajo, tenemos la capacidad de producción. Entonces es bien interesante ver cómo los distintos proyectos muestran que a mayor tamaño hay una baja importante en el valor de la tarifa, que puede ser desde los 800 hasta los 300, o sea, una disminución de más del 50%. Perdón, 300, perdón, Presidenta. Sí, senadora. 300, 800, ¿de qué estamos hablando? El peso por metro cúbico. Ah, es peso por metro cúbico, eso quería saber. Gracias, senadora. Y luego también es interesante conocer el costo de inversión, CAPEX, de las distintas plantas y cómo ese costo, por supuesto, va aumentando con el tamaño. Entonces hay una mayor inversión, mayor tamaño, mayor inversión, pero menores costos de peso por metro cúbico o menores tarifas. Y ahí está el detalle de las tarifas. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta a la hora de promover, ojalá idealmente, proyectos de una escala suficientemente grande para que las tarifas sean bajas. En términos de cuánto pesa el costo de operación en todos estos procesos, es lo que se señala arriba. El costo de operación representa más o menos el 60 al 70% del costo total de la inversión más la operación. Ahora eso va cambiando sin duda en función del tamaño o la capacidad de producción. Y luego también hay que tener en cuenta que los valores van cambiando según la distancia en que esté el punto en que se desala y los puntos de distribución, y también va cambiando si es que hay que elevar el agua. Nuestros análisis muestran que los costos aumentan más o menos el orden del 0.8% por cada kilómetro de trazado horizontal de agua y luego un 0.05% por cada metro de elevación. Entonces, los valores no son únicos, sino que hay que ir ajustándolos al lugar en donde se va a entregar finalmente el agua. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí hemos hecho un ejercicio que lo hemos presentado en algunos seminarios de desalinización en periodos pasados, que es interesante para entender que a pesar de que los costos han ido bajando, el agua desalada aún es bastante privativa para la agricultura. Y sí podemos pensar en agua desalada para, por supuesto, la minería, la industria, también para el consumo humano,
ya está siendo asequible para el consumo humano, siempre en función del tamaño de la planta, pero sigue siendo algo más bien lejano para la agricultura. Y aquí se presenta un caso que sería un caso ideal, que es Pampa Concordia, donde hay disponibilidad de tierra, donde se producen productos agrícolas de alto valor. Estamos relativamente cerca del mar, 7 kilómetros, la altura es bastante similar, 100 metros del nivel del mar. Y entonces hicimos una evaluación muy sencilla de cuánto costaría para los agricultores el poder abastecerse de agua desalada. Perdón, específicamente dónde es Pampa Concordia. ¿Es en Arica. Atacama? Ah, Arica. ¿Sí? Ah, perdón, ya. ¿Sí? Muy cerca del límite con Perú, ¿te acuerdas? Ah, ya. En acuífero viene, perdón, no lo he explicado antes, aquí deberíamos haber puesto un mapita. Es un área donde usted pone una gota de agua y genera una producción impresionante. Ahora veo el mapa, ya. Entonces, bueno, este proyecto teórico que evaluamos tiene 1.000 hectáreas disponibles, distancia al mar 7 kilómetros, altura 100 metros, o sea, muy bien ubicado. El consumo anual por hectárea se estima siempre en 6.000 metros cúbicos al año, y luego se diseña un tamaño de planta grande, 1.500 litros por segundo. Ahora, como es para la agricultura, no todo el tiempo está produciendo, sino que básicamente se considera que produce 6 horas al día durante 8 meses al año. Entonces, con una serie de supuestos bien básicos, se llega a un costo de 924 pesos el metro cúbico. Y ahí están los supuestos, el costo de transporte, costo de energía. Hay un horizonte de evaluación de la inversión a 20 años, una tasa de interés de 0,1. Pero para hacerlo en simple, finalmente con este tamaño de planta uno podría llegar hasta 1.296 hectáreas, o sea, perfectamente abastecer las 1.000 hectáreas que se requiere. Pero el costo anual por hectárea ascendería a 5.544.000 pesos, lo cual es un valor excesivo, muy alto para la agricultura. La agricultura no podría soportar ese costo. Entonces, incluso en este ejemplo tan ideal, el agua desalada es muy cara para la agricultura y solo podría poderse utilizar para la agricultura si esta planta de 1.500 litros por segundo pudiese abastecer otros usos, y no solamente 6 horas al día durante 8 meses. Si pudiéramos tener otros usos, por ejemplo, que permitieran los 1.500 litros por segundo las 24 horas del día para distintos usos, el valor, el costo unitario bajaría significativamente. Entonces, quizás como dos aprendizajes de este ejercicio. Uno, que aún es caro para la agricultura, y la importancia siempre de que el tamaño sea el mayor posible para hacer un poco más asequible el agua desalada a todos los usos posibles. Si pasamos a la siguiente, yendo directamente al proyecto de desalinización, el proyecto innova respecto a la situación actual en 4 puntos muy importantes. El primero es que la concesión marítima exigiría indicar el uso que se dará al agua. En particular, el titular de la planta desalinizadora va a estar limitado al uso indicado, con excepción del consumo humano, saneamiento y mantención de caudal ecológico en acuífero. Es decir, si alguien solicita para un fin, no hay ningún problema que además pueda abastecer el consumo humano, el saneamiento y los caudales ecológicos en los acuíferos. Pero si, por ejemplo, se entiende en el proyecto, si esto fue hecho para la minería, no podría pasar a abastecer a la industria, sí podría pasar a abastecer el consumo. Entonces hay cierta limitación al cambio de uso, con excepción del consumo humano y el caudal ecológico en acuífero. El segundo punto es que el agua extraída mantendría el carácter de bien nacional de uso público. Un tercer punto es que posibilita el uso de las aguas de descarte como parte de la concesión. Y cuarto, que define una estrategia nacional de desalinización. Estos son los 4 grandes puntos del proyecto, y la idea nuestra ahora es poder hacer algún comentario respecto a cada uno de estos puntos.
Si pasamos a la siguiente. En primer lugar, el otorgamiento de la concesión. Hoy es resorte de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, Departamento de Asuntos Marítimos. Esa concesión hoy día establece también que el que la solicita explicite la cantidad que va a extraer. Eso también está recogido en el proyecto, pero como ya está, no es algo nuevo, pero el proyecto, por supuesto, que indica que hay que definir cuánto agua se va a extraer y para qué finalidad. Pero ya hoy es un requisito señalar la cantidad a extraer. Y aquí un primer comentario que habría que evaluar es, bueno, ¿cuál sería el organismo o la institución del Estado que fiscaliza? Hoy no hay una fiscalización. El titular informa la cantidad que va a extraer. El proyecto es más preciso en que el titular tendría que, al momento de solicitar, señalar la cantidad y el uso que se le va a dar, y por tanto, si eso se aprueba, sería conveniente establecer el organismo que va a fiscalizar que esa extracción es la que efectivamente se señaló y que la finalidad es la que corresponde. Podría ser la misma Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, podría ser la Dirección General de Agua con su experiencia en fiscalización de extracción, una competencia de ambos, pero nos parece que eso requeriría una definición en el proyecto. Luego están las limitaciones a un uso previamente indicado, y aquí insistir en que nos parece que es muy importante que estas plantas tengan el mayor tamaño posible por el impacto en las tarifas. Y puede ser en algunos casos la única manera de dar acceso a tarifas razonables para el consumo humano, el que el tamaño de planta sea lo suficientemente grande. Por eso nos parece que estos proyectos tienen que tener la suficiente flexibilidad para poder ampliar el número de usuarios, ampliar su tamaño, por lo mismo, y también la cantidad de agua que extrae. Debe crearse entonces un sistema flexible para prever la expansión en cantidad extraída y en usos que se va a dar al agua tratada. Aquí un pensamiento es que tal vez se pueda asimilar al Código de Aguas en lo que se está modificando. Ustedes recordarán que el Código de Aguas se está modificando en establecer con mayor fuerza que al momento de solicitar un derecho se tiene que señalar la finalidad para la cual se va a usar ese derecho. La Dirección General de Agua tiene unas tablas que verifica que esa solicitud sea consistente con el uso que se le va a dar, y si no hay consistencia, el interesado tiene obligación de explicar por qué se va a pedir más agua. Y en segundo lugar, en la reforma del Código se está estableciendo que todos los cambios de uso productivo se deban informar a la DGA. Entonces, quizá esto podría ilustrar este tema en el sentido de tomar esos avances que se están haciendo en el código, en el sentido de que efectivamente se señale el uso, pero después pueda cambiarse su uso previa información a la autoridad competente. Si pasamos a la siguiente, por favor. Luego está la prevalencia del uso para el caudal ecológico de acuíferos, tal cual como se señala, por lo menos en dos partes del proyecto. Aquí un comentario técnico que quizá habría que discutir con los autores del proyecto, pero hoy no existe en la legislación ni en la práctica el concepto de caudal ecológico en acuíferos. El caudal ecológico se aplica a las aguas superficiales. Lo que es pertinente para los acuíferos es su sustentabilidad en el tiempo, en términos de cantidad y calidad. Y eso tiene que ver con las extracciones, el control de extracciones, y tiene que ver con el control de las infiltraciones que se puedan hacer al acuífero, o también con las extracciones si entendemos calidad, por ejemplo, la intrusión salina. Claro, cuando hay mucha extracción, la cuña salina invade el acuífero y afecta la calidad, pero tiene que ver entonces con la cantidad que se extrae o la posible infiltración de los acuíferos. Y el segundo tema que sí es relevante, el tema del acuífero, es la protección de los bienes y servicios ambientales que dependen de las aguas de los acuíferos, materia que aborda particularmente los procesos de evaluación ambiental, en los cuales la Dirección General de Agua, por supuesto, participa como ente técnico. Pero no hay un concepto de caudal ecológico de acuífero.
Luego está el punto del agua de mar y el bien nacional de uso público, y quizás quisiéramos poder entender, o creo que sería pertinente que la Comisión definiera cuál es el alcance de este punto. No hay ninguna duda que el agua de mar es un bien nacional de uso público, y cualquiera puede acceder al mar, bañarse, puede usar el mar, y no se puede excluir a nadie. Bueno, mil razones que ustedes saben mejor que yo por las cuales el agua de mar es un bien nacional de uso público. Ahora, cuando se señala que el agua desalinizada continúa siendo un bien nacional de uso público, nosotros entendemos que lo que se busca precisar es que una vez que las aguas son extraídas, tratadas y posteriormente utilizadas, siempre hay una proporción de aguas que vuelven o que se conectan con las aguas en sus fuentes naturales. Pensemos, por ejemplo, si esta fuera una planta desaladora para el consumo humano, bueno, habría una entrega a los hogares, después hay un retiro de las aguas servidas, y esas aguas servidas, como lo vemos que ocurre en gran parte del territorio, después de tratadas, vuelven a los cauces, se integran a un río o se integran a un acuífero. Bueno, entendemos que esas aguas que se integren en un momento determinado, después de haber pasado por todo el proceso y su uso, se integra en un acuífero o una corriente de agua natural, por supuesto que deben recuperar su carácter de bien nacional de uso público. Esto porque se reconoce que esas aguas se confunden con las que están en estas fuentes. Esto es una novedad porque hoy día efectivamente el agua sale de un acuífero o de un río, se utiliza. Cuando está en su fuente natural, por supuesto que es un bien nacional de uso público, después se utiliza, va por ejemplo a un hogar, la persona paga la cuenta, las aguas servidas vuelven a ríos o vuelven a acuíferos, o a veces se depositan en el mar. Pero entonces está claro que estas aguas que parten siendo un bien nacional de uso público, al momento de volver a la fuente natural continúan siendo un bien nacional de uso público. Aquí la novedad es que estas aguas no nacen de una fuente natural, sino que nacen una fuente natural territorial, sino que nacerían del mar, pero sería la misma lógica, que en cuanto vuelven y se confunden con otras aguas, ya sea en el mar o se confunden con un río o con un acuífero, recuperan su característica de bien nacional de uso público. Y si eso es lo que entendemos, quizá habría que redactarlo de una manera un poco más adecuada. Esto es muy similar y también nuevamente el Código de Aguas nos puede ilustrar en esta materia. Insisto mucho en el Código de Aguas porque hay todo un tema ahí que va a haber que ver en su momento, porque estas aguas del momento que salen del mar pasan a ser aguas territoriales, por tanto es pertinente siempre tener a la luz el Código de Agua que regula las aguas territoriales. Pero entonces aquí hay una situación bien asimilable a lo que se denomina los derrames, que se tratan en el Código de Agua en su artículo 43 y 53. El 43 señala que constituyen derrames las aguas que quedan abandonadas después de su uso, y el 53 las aguas provenientes de derrames o de drenajes que hay en un cauce natural o artificial se confunden con las de estos. Si pasamos al siguiente punto, luego está el uso de las aguas de descarte como parte de la concesión. Bueno, esto entendemos que es parte de los avances tecnológicos que se dan en la materia. Uno inicialmente pensaría que las aguas de descarte, o si uno define el concepto de agua de descarte en general, se señala que son aguas de una alta salinidad, son aguas con un enorme contenido de sal y que el problema siempre ha sido cómo se devuelven al mar, ¿no? Para no generar efectos. Pero el avance en la tecnología está mostrando que están comenzando a aparecer opciones para utilizar esas aguas, ¿no? Y no sencillamente depositarlas en el mar. Y aquí lo que se plantea es que entonces parte de la concesión no sea solo sacar agua de mar, tratarla, distribuirla, sino que también las aguas de descarte puedan ser utilizadas de alguna manera. Esta es una materia nueva para nosotros y pienso que sería
relevante tener una mirada del Ministerio de Medio Ambiente en esta materia. Luego está el cuarto punto, que es la definición de una estrategia nacional de desalinización. Aquí, nombres menos, nombres más, nos parece que en un proyecto de ley lo que es más propio es definir la necesidad de que exista una política en esta materia. Política que puede estar delineada en el mismo proyecto, o el mismo proyecto podría establecer la obligación de que se formule esta política e incluso señalar quién debiese proponer esa política. En el proyecto de ley podrían estar establecidos los lineamientos generales que tendrían que tener esa política, específicamente en términos de extracción, explotación, comercialización, prioridades del consumo humano, relación con el consumo productivo. Pensamos que más propiamente hablar de una política que señale los marcos en el cual esa política tiene que desarrollarse. También nos parece que es fundamental que una política de desalinización sea parte de la política nacional del agua. Entonces, ustedes saben que el Ejecutivo está pronto a ingresar un proyecto de institucionalidad pública en que uno de los fines de esa institucionalidad es poder definir la política nacional hídrica, y sería, por supuesto, pertinente que la política de desalinización sea parte de esa política nacional, haya concordancia. Y luego vendría la formulación de la estrategia, que la entendemos como la forma de implementar la política, y creemos que eso debiese ser encomendado a uno o a un conjunto de organismos públicos. Entonces el proyecto debe ser, a nuestro juicio, señalar que debe haber una política que sea consistente con la política nacional del agua, que esa política debe contener algunos elementos mínimos indispensables, que debe desarrollarlo en determinado organismo, y que además luego tiene que haber una estrategia, y esa estrategia debe estar encargada a algún órgano para que la desarrolle, estrategia que puede después traducirse en algún reglamento o algún decreto supremo. Habría que ver cuál es la forma más adecuada. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí entiendo que ustedes ya estuvieron mirando con Nicolás esto de cómo es la concesión marítima actual. La concesión marítima actual tiene costos, son dos tipos: renta o tarifa. Las concesiones tienen un plazo, pueden ser hasta de 30 años. Yo me sorprendía ver cómo estamos siendo bastante consistentes también con el Código de Agua en su reforma, que señala que los derechos se pueden entregar hasta 30 años también. O sea, que empezamos a ver consistencia en los temas. Y hay obligación de informar, y que si el objeto de la concesión contempla una cañería productora de agua, se debe indicar el volumen total que se va a extraer, expresado en metros cúbicos. Por último, hay algunos puntos que nos parece que, si pasamos a la siguiente, por favor, que nos parece que no están incluidos en el proyecto y que sí debiesen considerarse. Primero, el proyecto está orientado a los procesos de desalinización: captar agua de mar, desalinizarla para poder utilizarla. Pero hay varios proyectos que utilizan el agua de mar en su estado natural. Hay proyectos mineros, y tal vez el proyecto debiese establecer cuál va a ser el marco normativo para esas aguas de mar que van a ser utilizadas en su estado natural. También nos parece que habría que dotar a la autoridad encargada de entregar las concesiones, también entregarle atribuciones para un ordenamiento adecuado al borde costero. En esto nos parece a nosotros que siempre hay que revisar cuál es el recurso más escaso, y aquí el recurso más escaso no es el agua de mar, sino que más bien el borde costero podría ser el principal limitante para los proyectos, y por tanto debe hacer un ordenamiento del borde costero. Y por último, sería importante que en el proyecto se señala que las plantas desaladoras deben ingresar al sistema de evaluación ambiental, y ahí sería interesante definir
cuál es el tamaño al cual, a partir de qué tamaño se requiere ingresar al sistema de evaluación ambiental. Y esto pensando en que hay, como lo dijimos cuando revisamos las plantas que existen, hay varias muy pequeñas. Estamos viendo cómo hay iniciativas municipales de plantas desaladoras. Tenemos casos de caletas pesqueras donde han podido, a través de una planta desaladora, resolver su acceso al agua, para el consumo humano. Entonces, nos parece que no haría mucho sentido que todos los proyectos pasaran por el sistema de evaluación ambiental y más bien habría que facilitar el desarrollo de esos pequeños proyectos que tienen una finalidad local precisa y establecer la obligación, como en la práctica ya ocurre, de los proyectos más relevantes, o más importantes o más grandes en tal tamaño que esos tengan sí la obligación. Por tanto, quizá habría que ahí precisar a partir de cuándo rige esta obligación de ingresar al sistema de evaluación ambiental. Eso sería, Presidenta, la presentación. Quisiera solo terminar con un breve comentario. Nosotros como Ejecutivo tenemos el mayor interés en participar en este proyecto. Como tal cual como lo señalé, el ministro quiere estar presente en la discusión de esta comisión cuando ustedes lo establezcan o lo señalen. Y nosotros entendemos que aquí hay un tema de fondo y en el cual queremos colaborar. Nosotros entendemos que lo que no quisiéramos, ni ustedes, ni nosotros, ni nadie, es que a futuro tuviéramos plantas desaladoras que estén abasteciendo, por ejemplo, a la minería, y al mismo tiempo tengamos ahí una comunidad que no tiene acceso al agua. Yo creo que eso lo hemos aprendido del tema de derechos de agua y creemos que ese es el objetivo y creemos que ese objetivo se puede lograr, pero también hay que lograrlo aprovechando el impulso privado que existe para construir estas plantas y más que limitarlo, ver cómo aprovechar ese impulso para que efectivamente se logren ambos objetivos, que se pueda solucionar la demanda que motiva principalmente ese proyecto, pero al mismo tiempo asegurar que no vamos a tener una situación en que un sector industrial o minero que esté resuelto y tengamos comunidades de personas muy cercanas que no tengan el tema resuelto. Y en eso nuestra mayor disposición a colaborar. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor Cristi, por su exposición. Y como comentábamos al inicio de la sesión, yo le transmití a los colegas y a las colegas la conversación que habíamos tenido y que, por cierto, lo que usted señala va mucho más allá de lo que yo recuerdo hace 2 años atrás, 2019, creo que llegamos con la tramitación de este proyecto y lo teníamos tabla. De lo que yo recuerdo que eran los nudos digamos, de diferencia, de debate con el Ejecutivo. Entiendo que era más bien el nudo en relación al bien nacional de uso público del agua, naturaleza, digamos, de bien nacional de uso público del agua desalada. Pero hoy día son muchos más elementos los que presenta el gobierno. Entonces, tenemos que evaluar qué hacemos, porque tenemos un mandato de la sala de un informe complementario al segundo informe que presentamos, y hay que evaluar un poco como comisión también qué hacemos con los tiempos, ahí con la complejidad de las materias y la extensión de las materias que observa ahora en esta etapa el Ejecutivo. Dicho aquello, le voy a entregar la palabra al senador Allende, después al senador Alvarado. Senador Allende. Presidenta, en primer lugar, por cierto, agradecer la detallada exposición que hizo el director general de Aguas. Y desde luego coincidimos con un tema esencial y yo me alegro mucho que empecemos a aprender con el famoso tema de los derechos de aprovechamiento. O sea, todos queremos que se desarrollen distintos sectores productivos que pueden ser importantes, generando bienes esenciales o proveyendo empleos, pero naturalmente no podemos seguir el mismo modelo en el cual puede darse de que efectivamente puede haber o sobreexplotación o simplemente hay gente que no accede al uso del agua, lo cual obviamente ya es un tema de país, y creo que incluso con las modificaciones del Código de Agua, evidentemente que en todo momento, yo siempre quise que esto estuviera a nivel de rango constitucional, y el agua es un bien esencial y que deberá estar siempre garantizado. Ahora,
Dicho esto, Presidenta, yo creo que la exposición yo como una de las autoras de la moción, encuentro muy atractivo de que haya temas en los cuales evidentemente se pueden ir perfeccionando. Yo creo que, pero también al mismo tiempo reconoció 4 ejes que son bien importantes, que efectivamente el proyecto trae la innovación al respecto. O sea, es muy importante que se pueda indicar el uso o para qué es el uso. No desconociendo que naturalmente puede ser, y con el tiempo es altamente probable, que vaya evolucionando a multipropósito, porque también puede permitir a mayor escala. Y aquí se ha demostrado que a mayor escala, menor precio. Y todos buscamos el generar más fuentes de agua, o sea, ir como país, que enfrentamos una situación de una escasez hídrica y una sequía, consecuencia del cambio climático y un modelo, a mi juicio, que no necesariamente ha funcionado mejor, ha significado que tengamos una dramática escasez de recursos hídricos en nuestra región y en otras regiones, y incluso ahora se estaba viendo comunas del sur, cosa que nunca habían tenido, por Osorno y otros lugares, algo completamente inesperado para lo habitual en nuestra geografía y en lo que ocurre en los lagos y en otras de estas regiones. Segundo, creo que es muy importante, y este sí que es esencial para el proyecto, el que se mantenga siendo tratadas y después utilizadas, que se mantenga el carácter de bien nacional de uso público. Para nosotros esto es absolutamente estratégico, y esto es bien importante, hay experiencia al respecto. España inicialmente tenía, como había señalado el director, una posibilidad que vuelva a recuperar una vez que vuelven a los acuíferos, una vez que son tratadas, usadas, qué sé yo, pero después España misma echó marcha atrás y se mantiene permanentemente el bien nacional de uso público. Eso señalar nomás, porque no vamos ahora a ahondar la discusión, pero es esencial y yo creo que es estratégico. El Estado tiene que tener un cierto control y justamente tenemos que aprender de malas experiencias. Ahora, me parece muy interesante que para la utilización del descarte, que también es una innovación que tiene el proyecto, sea finalmente el Ministerio de Medio Ambiente que también tenga que tener una participación, porque efectivamente, si uno observa, y esto ha preocupado a algunas instituciones medioambientales, hay que tratar de usar las aguas, pero utilizadas, digamos, que quedan de descarte, pero teniendo cuidado con el tipo de concentración muy salinizadas que pueden tener y que pueden provocar efectos no deseados, por supuesto, en su devolución al mar. Entonces, quizás hay que buscar las mejores tecnologías que nos permitan seguir usándolas e ir moderando o mitigando, si se quiere, esa salinidad para que no vaya a generar un problema. Y también me parece importante, y creo que en la Comisión de Recursos Hídricos estudiamos bastante esta estrategia nacional. Me recuerdo muy bien que la senadora Muñoz justamente fue una de las más activas al respecto en esta propuesta. Y sí, yo comparto que podemos ver si estos lineamientos los dejamos más generales o vamos a entrar en los detalles que aquí se ha hablado. Pero queda claro que tiene que haber una cierta estrategia. Esto no puede quedar, digamos, simplemente al azar de que hay interés o necesidad y entonces por una minera o porque alguien requiere y se usa y simplemente no sea parte de una estrategia que tiene que ser mucho más armónica. Entonces yo lo que quiero proponerle, Presidenta, es lo siguiente. Yo creo que sería como bien importante que quizás en estos días pudiesen nuestros asesores trabajar con la Dirección General de Agua, concretamente con el director y sus asesores, y poder convenir cuáles son los acuerdos que podemos lograr y frente a esos acuerdos, cómo se traducen en indicaciones y dependiendo de ese tiempo y de ese avance, si da o no como para que el próximo lunes podamos tener ya un cuadro claro y estamos en condiciones que yo creo que no, podemos dar unos días más, pero si no, el martes como para presentarlo en la sala del Senado. Entonces, yo creo que es fundamental este trabajo, más vale incluso postergar si es necesario una semana más, pero que es fundamental este trabajo porque todos deseamos que este proyecto llegue a buen puerto y todos deseamos de que efectivamente cumpla el objetivo que queremos. O
sea, nosotros lo que queremos es que haya una fuente más, pero no cualquiera, una fuente que tiene una peculiaridad que es el agua de mar, que comillas, casi uno podría decir infinita, o por lo menos sin los límites que tiene cualquier agua terrestre, y que tenemos que aprovecharla de la mejor manera. Y por cierto, decirle, y lo sabe muy bien el director general de Agua, que cuando se contempla esta concesión, si bien el uso, se tiene que especificar el uso se entrega esta concesión y significa que evidentemente ese privado puede no solo tratarla, utilizarla, sino que para fines comerciales. Nadie se opone en ese sentido, al contrario. Aquí lo que queremos entonces es conjugar justamente lo que puede ser en una concesión el uso privado con el uso, o sea, una concesión que puede permitir a privados como también empresas estatales, como es el caso de Consa en la región de Atacama, que creo que es una experiencia interesante y que también se puede replicar. Entonces, en resumen, Presidenta, yo creo que sería sumamente importante que pudiésemos trabajar esto, porque yo creo que hay temas de los enunciados por el director que yo creo que vamos a concordar, que no creo que tengamos grandes diferencias, hay aspectos positivos que detallan o aclaran, o temas que a lo mejor no habíamos entrado en la moción, pero sí tenemos un tema muy central que tenemos que definirlo. Y eso sí, para nosotros, lo quiero adelantar, como autores de la moción, siempre fue esencial, estratégico, mantener la condición de bien nacional de uso público de justamente el agua tratada. Yo creo que ese es un tema muy relevante. Así que eso lo quería adelantar, Presidenta. Gracias, senadora Allende. Entrego la palabra al senador Claudio Alvarado. Muchas gracias, Presidenta. Antes que nada, agradecer la exposición, la profundidad de la misma y de las palabras del señor Cristi también queda manifiesto el interés y la voluntad de la exposición del suministro de obras públicas de hacerse parte de esta discusión personalmente. Yo creo que estamos ante un tema de gran importancia y trascendencia, fundamentalmente no solo por lo que se estaba haciendo en este tipo de planta o esta nueva fuente de recursos hídricos, sino también la proyección hacia adelante. Y en ese sentido, yo creo que es sumamente importante de que esta discusión la podamos hacer con una holgura de tiempo que nos permita analizar y discutir en profundidad todos y cada uno de los puntos que nos han planteado hoy día y aquellos también en los cuales existen algunas diferencias legítimas. Esto, lo que estoy diciendo, no significa dilatar la tramitación del proyecto. Yo tengo absolutamente claro que se estableció un plazo en la sala. Me estoy dando cuenta que, producto de la exposición de hoy día, ese plazo es medio estrecho y que necesariamente, si queremos abordar esta materia de la mejor manera posible, vamos a necesitar un poco más de tiempo. Y además, de la exposición se hacen referencia a otros ministerios. Se hace referencia al tema de las concesiones del Ministerio de Defensa, en el tema de evaluación ambiental a medio ambiente, también juega un rol importante en minería. Yo creo que deberíamos también escuchar esas opiniones, porque de alguna u otra manera nos van a permitir tener la base de sustentación para la efectividad del diálogo y la discusión que tengamos sobre este proyecto. Yo quiero dejar claramente manifiesto de que es un proyecto sumamente importante, que es necesario que lo abordemos, pero que no vaya a pasar que por apurarnos un poco, al final terminemos con una discusión que no nos lleve a sacar adelante una iniciativa que a mi juicio es razonable, es importante y que ojalá la podamos construir entre todos. Por lo tanto, señora Presidenta, me gustaría a mí que ante la propuesta por su intermedio de la senadora Isabel Allende, en orden a que se junten los equipos técnicos y empiecen a hablar las diferencias, yo pediría, si es posible y tenemos disposición, a que previo a eso escuchemos a los ministerios que acabo de señalar, teniendo esa visión de contexto general, más lo que nos cuente el suministro de obras públicas, ahí establecer un plazo acotado para entrar a la discusión de los detalles o de las diferencias o de los planteamientos que nos han hecho hoy día, porque creo que un par de días más puede ayudar
a que esta legislación prospere y sea fecunda, y un tiempo muy estrecho nos puede llevar a dejar materia afuera o a cometer algunos errores que dentro del contexto de la institucionalidad nueva que se le quiere dar, ¿no es cierto?, a la administración de los recursos hídricos, yo creo que es importante que esto se inserte dentro de esa categoría y de alguna u otra forma lo hagamos lo mejor posible. Así que quería plantear eso en mi aprensión respecto a que los plazos que establecimos me da la impresión que son un poquito estrechos. Eso no significa que estoy diciendo que tenemos que dilatar un par de años más la discusión del proyecto, sino que dentro de un plazo razonable para poder escuchar las visiones que acabo de mencionar. Gracias, presidente. Gracias, senador Alvarado. Senador Latorre tiene la palabra. Gracias, presidenta, y bueno, también agradecer y saludar la presentación. Y yo concuerdo con la necesidad de darnos un poquito más de tiempo, y no sé si ahí es necesario, presidenta, pedir autorización en la sala por los plazos que estableció la sala. No sé, ahí la cuestión procedimental, tal vez el secretario nos pueda orientar. Pero creo que es importante escuchar más visiones, de acuerdo con escuchar a los ministerios involucrados, los ministros involucrados, pero también a mí me interesaría mucho, y bueno, ahí le vamos a hacer llegar una propuesta a la Secretaría también de actores de la sociedad civil que vienen siguiendo la agenda agua en Chile, que tienen mirada, tienen equipos técnicos, abogados. Estoy pensando en la Fundación Nehuenco, Greenpeace, Modatima, hay una serie de gente que viene siguiendo la agenda agua, que creo que es importante también involucrarlos en la discusión, una discusión que es estratégica, y yo comparto lo que señalaba la senadora Isabel Allende anteriormente, que esta es una discusión estratégica dada la crisis hídrica que hay en Chile, dada nuestra región, particularmente toda la zona norte, central, a ratos es bien dramática, ¿no? Y lo que se ve para adelante es bien dramático. Entonces, claro, estas soluciones que parecen en sentido común técnicas positivas, pero bueno, pueden tener ciertas aristas que creo que es importante incluir en esa una mirada más integral, y no siempre se les invita a estos actores en la Mesa Nacional del Agua que abrió el gobierno en su momento. Bueno, creo yo, tuvo un sesgo, ¿no?, de invitar a algunos actores más vinculados a la agroindustria, a los grandes empresarios, a la mirada del agua para fin productivo, digamos, ¿no? Pero no muy incorporada la visión del agua como derecho humano, como bien natural común, como bien nacional de uso público. Entonces, son miradas que creo que hay que enriquecer el debate, y si es necesario darnos un poquito más de tiempo, ya sea ojalá en la comisión, y si no, para poder uno armar sus propias reuniones con estos materiales, estas presentaciones que yo me vengo incorporando a la comisión. Yo vengo siguiendo la agenda agua igual hace un tiempo, pero a la comisión me vengo incorporando, y por lo tanto esta presentación recién la estoy conociendo ahora. Me gustaría poder contrastar visiones en ese sentido, escuchar otras miradas que enriquezcan el debate, al final un debate democrático de alta importancia, que yo creo que además va a ser de los debates más cruciales en el proceso constituyente también, y eso puede generar ciertos cambios en las reglas del juego respecto al statu quo que tenemos desde los años 80 en Chile, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso quería proponer, presidente. Gracias. Gracias, senador Latorre. Si nos abocamos a buscar un acuerdo en relación al tiempo de tramitación para el informe complementario, en primer lugar tenemos que tener acuerdo en la comisión para así plantearlo en la próxima sesión de sala, que vamos a solicitar más plazo, no el 20 de abril, que sería la próxima semana. Y por cierto, yo estoy de acuerdo en volver a escuchar, ¿no? Pero este es un proyecto que lleva 4 años, 5 años de tramitación, entonces está tramitado. Escuchar a los organismos pertinentes, ya sea medio ambiente o no sé, o la subsecretaría marina, que puedan venir nuevamente a exponer. Yo encuentro que es pertinente. Ahora, lo que plantea el senador Latorre también es seguir escuchando sociedad civil, no es problema. Sin embargo, eso hay un proyecto ya definido, establecido, hay un lineamiento. No sé si vamos a abrir, esto nos da para abrir un nuevo, digamos, debate, un nuevo proyecto de ley, lo que realmente sería complejo, ¿no? Pero sí, yo tengo disposición a que escuchemos en unas 2 sesiones, una sesión al ministerio, otra sesión sociedad civil, y tomar una decisión de cómo seguir avanzando a través de
una posibilidad que nuestros asesores se junten, conversen y vamos buscando algunos acercamientos. Tal como han dicho ustedes, de hecho, yo veo que hay algunos puntos en que podemos, el tema del descarte, el tema en vez de estrategia en la política, bueno, son temas que podemos acercar. Hay otros aspectos que me parecen de mayor discusión. Entonces, yo entiendo que también en la sociedad civil hay un rechazo a la construcción de plantas. Yo lo veo en mi zona. Logramos después de una lucha muy grande en Cuncumén, en Salamanca, porque la minera ocupa muchos litros por segundo del río Chichoapa. Se logró, ¿cierto?, por un movimiento muy fuerte, que la minera construyera una planta para poder, ¿cierto?, descargar esos derechos de agua del río. Y se está construyendo la planta y hay movimiento ambientalista en contra de la planta en Los Vilos, por ejemplo. Entonces, entramos en un debate que a mí me parece interesante, pero no sé cuál va a ser el borde para contenerlo en este proyecto de ley, ¿no? Si tomamos el acuerdo entonces de poder solicitar en la sesión del día o de mañana, no sé, o la próxima semana, aplazar el informe complementario, yo diría por un mes puede ser. Creo que sería un tiempo prudente para escuchar en 2 sesiones, una al gobierno, otras organizaciones de la sociedad civil, y posteriormente trabajar nuestros asesores y buscar, por cierto, lo más que podamos de puntos de acuerdo, y tendremos que llevar a debate, a votación, lo que no podamos concordar. Y en ese sentido, ¿hay acuerdo entonces para solicitar postergación por un mes a la sala el informe complementario? Sí, Presidenta. Muy bien. Sí, senadora Allende, le ofrezco la palabra. Sí, yo estoy muy de acuerdo, creo que nos va a dar la posibilidad de reflexionar bien los puntos, en fin, concordar con los asesores, escuchar nuevamente, pero efectivamente el plazo es un mes y no más, porque este proyecto lleva mucho tiempo y además nosotros acabamos de tener experiencia con la Comisión de Género, Presidenta, en el sentido que al haber puesto un plazo que se acordó, el gobierno cumplió con las indicaciones, fueron ni más ni menos que 14 indicaciones y sin embargo lo vimos perfectamente claro, tuvimos 2 sesiones extraordinarias. Pero quiero decir que a veces la presión de un plazo que no se vuelva a modificar es muy importante. Entonces yo encantada que lo hagamos 30 días más, creo que nos da un tiempo suficiente, pero no volverlo a aplazar, porque si esto ya va a parecer un cuento. Llevamos 4 años en la tramitación de esta moción y yo creo que es sumamente relevante dada la creciente escasez de recursos hídricos. Entonces yo creo que un mes debemos fijarnos con la mesa, la presidenta, el calendario, entre reunión con asesores, nuevamente esta discusión en detalle, aquí hay gente a escuchar, instituciones, defensa, medio ambiente, y un par o 2, 3 invitados más, y yo creo que no más, porque si no lo hacemos de esa manera, se puede dilatar mucho más. Y esta reciente experiencia que tuvimos nosotros realmente fue súper en ese sentido importante, porque ahí uno se da cuenta que a veces esa presión ayuda y uno logra perfectamente y responsablemente, no a la ligera, ayuda a poder efectivamente cumplir con un proyecto. Para nosotros es importante el cambio de denominación de apellido. Bueno, ahora obviamente que es muy importante y cada vez más frente a esta creciente escasez hídrica, el contar con una nueva fuente de generación de agua, tan relevante como puede ser la desalinización. Sí, este proyecto en su tramitación tuvo 21 sesiones, no es un proyecto hecho a la rápida, a la ligera. Exactamente. Las tomas de decisiones fueron sumamente responsables y el segundo informe que entregamos la semana pasada no tiene nada que ver con el proyecto original o con el primer informe, entonces hemos tenido una disposición como comisión a trabajar y a escuchar y a incorporar las modificaciones necesarias, porque sabemos que es un tema de la máxima importancia para poder establecerlo como ley. Entonces, por cierto, es un mes y ese mes no se va a mover de lo concordado en el día de hoy. Entonces, hoy día, señor secretario, ¿sí? Hoy día estamos a... ¿Qué fecha? La pregunta es la siguiente. ¿Sería un mes desde la fecha que pusieron en la sala para que estuviera, que era el 20 de abril, o sería un mes desde hoy día 14? Esa es la única duda. ¿Reglamentariamente qué corresponde? No, es que lo que pasa es que la sala acordó solicitar a la comisión que dentro de un plazo Sí, informara.
Y entonces la comisión, en virtud de este acuerdo, le solicita prorrogue el plazo por lo que estime la comisión. Ya, lo que Sí, sí. tiene la La comisión. comisión es soberana para estos efectos, siempre que la Desde sala hoy lo... día. Entonces, desde hoy día, desde hoy día. 14, Me parece. O sea, hoy día sería 14 hasta el 14, hasta el viernes 14 de mayo. de mayo. Viernes 14, es día viernes. Sí, pero lo vemos el día martes siguiente. Perfecto, Entra a sala. perfecto. Sería entonces hasta el día viernes 14. ¿Habría acuerdo entonces de todos las señoras y señores senadores? Muy bien. Muy Me bien. pide la palabra el senador Castro y senador Latorre. Sí, Presidenta, solo para agradecerle al Ejecutivo porque hizo un buen estudio de este proyecto y creo que tiene algunos puntos que son bastante rescatables. Por eso yo estoy muy de acuerdo de que se junte con nuestros asesores para poder trabajar y avanzar de tal manera que llegue a nuestra comisión ya las redacciones más terminaditas, de tal manera que podamos avanzar más rápido. Eso nomás, Presidente. Gracias, senador Castro. Senador Latorre. Sí, Presidenta, gracias. Y no solo aclarar, por lo menos mi punto, no estaba mi intención de volver atrás a la discusión original del proyecto, sino que más bien la reacción a estas propuestas del Ejecutivo, que yo las vengo recién conociendo ahora, y un poco el estado actual del debate, no ir al inicio, solo eso. Y lo otro es preguntar, solo para claridad, vamos a continuar en la comisión con las siguientes sesiones con este proyecto y dejamos en suspenso el de Agua subterránea. subterránea, o los plazos, no recuerdo bien el plazo que había para el de aguas subterráneas, si teníamos que revisar las indicaciones, solo para una cuestión de organizar nomás la agenda de trabajo. No, Hoy día en la mañana, antes que escucháramos la intervención de don Oscar Cristi, nos pusimos de acuerdo y la comisión mandató a la mesa, a la secretaría y a la presidenta, para que hagamos una propuesta de calendario de trabajo con todos los temas que revisamos en la mañana que tenemos en carpeta. Entonces, vamos a ver de qué manera, no sé cuántos, yo le voy a consultar al señor Cristi, qué invitados ellos proponen. Por ejemplo, el ministro de Obras Públicas ya ha planteado que quiere participar. Tendría que venir alguien del Ministerio de Defensa y, no sé, Medio Ambiente podrían ser las instituciones que podrían venir a la comisión, y eso se puede escuchar en una sesión y en la otra sesión las organizaciones de la sociedad civil. Entonces podría ser que demos 2 sesiones para despejar los invitados y posteriormente se ponen a trabajar nuestros asesores y en las otras 2 sesiones tramitamos los proyectos que están en agenda, porque si no, no vamos a poder salir con el plazo estricto que nosotros mismos nos hemos dado, ¿no? Presidenta. Sí, el señor Cristi me ha pedido hace rato la palabra, Claudio. No, pero por favor, después del senador. Claudio, tiene la palabra. No, es que la propuesta que usted acaba de señalar, en las 2 sesiones para escuchar a organizaciones de la sociedad civil, ¿no es cierto?, y los ministerios, pero no sé si no lo escuché o no lo mencionó, por eso le hago la consulta, porque yo creo que es importante, al margen de los ministerios que yo señalé, que también cerremos con la exposición o la visión del propio ministro de Obras Públicas. No sé si estaba considerado lo que usted Lo mencionó. ¿A las obras públicas? ¿Sí? Al ministro. Fue el primero que mencioné, senadora. Perdón. Entonces Lo mencionó, está bien. Quería salir de la duda, Presidenta. Está muy bien, lo mencioné. Obras públicas, bueno, obras públicas, medio ambiente, defensa y no sé qué otro ministerio. No, ya está bueno. Muy bien, el señor Cristi tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Yo creo que el ministro de Obras Públicas, más que una nueva presentación, él va a querer participar después en la conversación ya más de buscar de consenso de artículos que se den en la comisión. En ese sentido, creo que es bien importante, si me pide mi opinión respecto a quién debe ser escuchado, yo creo que es Medio Ambiente y Minería, que son los 2 principales ministerios que pueden estar involucrados. Defensa es lo que hace actualmente, no es mucho más, pero sí, pueden estar los 3 mejor, pero si me pide mi opinión, creo que priorizaría Medio Ambiente y Minería. Lo otro, consultarle, senadora, esto después va a tener un proceso de indicaciones, porque usted señaló que se buscarían acuerdos entre los asesores y después se votarían si hay acuerdo o no.
¿Esto contempla un proceso de indicaciones al proyecto? Le pregunto porque si alguna de esas indicaciones requieren patrocinio ejecutivo, eso siempre es lento. Entonces, para poder saber exactamente los plazos y el trabajo que tenemos que realizar. Sí, yo creo que lo importante es poder escuchar las posiciones del gobierno, trabajar con los asesores y ver en qué puede haber acuerdo, en qué no, y de ahí elaborar indicaciones por parte del Ejecutivo, porque todo lo que usted planteó acá puede ser materia de indicación, ¿no? Varios de los puntos que usted ha planteado acá pueden ser materia de indicación y ahí nos obligaría a, si usted presenta la indicación ahora, a entrar inmediatamente en el debate, sin tener el plazo de conversaciones previas, porque ahí podrían ser concordados, pero sí yo creo que hay que, por eso es tan importante, a lo mejor después de escuchar las dos sesiones, importante que nos juntemos con nuestros asesores, nosotros mismos podemos ser parte de esta conversación con el ministro, por cierto, Moreno presente, ya que lo ha planteado. Ahora, y buscar acuerdos y de ahí definir las indicaciones que se presentarán en las dos sesiones posteriores. Perfecto. Presidenta. ¿Y quién me pide la palabra? El señor secretario. No, Presidenta, efectivamente, como usted está viendo, ¿no es cierto?, serían las dos sesiones en que vendrían invitados, y después cómo se va a trabajar en propuestas para que se transformen en indicaciones. Si la comisión en ese minuto lo estima pertinente, se puede solicitar a la sala que fije un plazo de indicaciones, pero una vez que ya todas las propuestas estén más o menos armadas, para no casarnos con un plazo que eventualmente de nuevo nos complique. Sí, de nuevo tendríamos que empezar a pedir nuevos plazos en la sala. Así que, entonces, cuando esté claro ya el tema de propuestas, ¿no es cierto? Ahí se puede pedir la fijación de un plazo breve y es más fluido. ¿Habría acuerdo, colegas? Sí, sí. Suena razonable. Muy bien. Muy bien. Entonces, para la próxima sesión invitaríamos al ministro de Obras Públicas, ministro de... Yo creo que es importante escuchar a Defensa, porque estamos impactando en una concesión que entrega ese ministerio, y a Medio Ambiente. No sé, Minería, cuál es el papel que va a jugar. No entiendo mucho, pero... Lo que pasa es que hoy día Minería prácticamente, como lo demostró muy bien el cuadro que nos mostró el director Oscar Cristi, es la principal promotora de las concesiones o ejecutora, si se quiere, de las concesiones. Entonces, yo creo que puede ser interesante ver qué es lo que están pensando frente a este proyecto, aunque aquí obviamente lo más importante es para definir bien, como se dijo al inicio, el tipo de uso que se le va a dar, etcétera, 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 es clave tener y cómo se va a hacer ese procedimiento, a tener a Defensa y también Medio Ambiente por el tema del descarte, en fin. Pero a mí me parece que se puede escuchar. Yo entendí que el ministro, más que una exposición nueva, quiere como ser parte del debate. Yo entonces no sé si es al inicio o cuando ya se vaya avanzado, post dos sesiones de escuchar, ahí es donde empieza a operar cómo se traduce eso junto con los asesores en indicaciones que se deberían en principio concordar o exponer las diferencias, digamos, pero eso permite el avance efectivamente, y ahí, como dice el secretario, fijar ya cuando tengamos ese proceso un poco más avanzado, fijar la fecha, digamos, el plazo de indicaciones para no casarnos. Pero eso se tiene que traducir. Yo creo que supongo que ahí es más que nada donde quiere el ministro Moreno participar, que es cuando ya lleguemos a unas propuestas concretas de indicaciones. Por eso yo señalaba el símil de lo que nos acaba de ocurrir en género. Entonces, después uno trabaja sobre esas indicaciones. Esas indicaciones, el trabajo previo es fundamental, porque se pueden concordar buena parte de ellas. Es lo que me estabas diciendo, senadora Allende, es lo que vamos a hacer. Y el ministro Moreno está permanentemente invitado, puede venir a todas las sesiones que él quiera, y así lo ha manifestado y así lo hemos concordado. Entonces, lo que vamos a hacer es invitar para la próxima sesión, señor secretario, a el ministro Moreno, por cierto, el ministro de Medio Ambiente, Defensa y Minería, y cada cual tendrá 10 minutos y tendremos la sesión dedicada a esos invitados. Y después yo le solicito a los colegas que quieran invitar organizaciones de la sociedad civil que la hagan llegar al señor secretario para programar la sesión subsiguiente.
Perfecto. ¿Habría acuerdo? Muy bien. ¿Hay algún otro punto? No sé, señor Cristi, ¿usted había solicitado la palabra nuevamente? No, no, presidenta, no tengo más. Muy O bien. sea, rectificar toda nuestra disposición a trabajar con los asesores que ustedes determinen en la idea de avanzar en este proyecto. Eso, Muy por seguro. bien. Una consulta para el... Senadora Allende. No sé si el director nos pudiera entregar detalles en cada una de nuestras regiones de estos proyectos, porque puso los titulares, pero quizás ustedes tienen información que nosotros no tenemos. Detalles, estos proyectos sean menores o sean mayores, que también es muy interesante la experiencia, saber cómo la evaluación que se está haciendo, si efectivamente ha servido para generar más recursos, cómo se está utilizando, cuáles son los usos prioritarios que se están dando, etcétera, etcétera. Yo creo que sería sumamente bueno que uno pudiera, con los datos actualizados, pedirle al director que nos entregara eso. Muy bien. ¿Es posible, don Oscar? Sí, tiene la palabra. Sí, solo para entender el encargo, senadora Allende, ¿usted se está refiriendo a esos pequeños proyectos de caleta o de municipales? Pequeños no, pequeños o grandes, porque ¿Ya? usted los puso como el titular. Sí, ok, perfecto. Pero Ya. pequeños y grandes, multipropósito o un solo propósito, pero no tenemos los detalles de eso, sería como bien interesante. Ok, Un poco perfecto. más. Detallar ese cuadro que pusimos. Exacto, ese cuadro, para saber con detalle en cada región cuáles son los proyectos que se están haciendo, sean mayores o menores. Pero Perfecto. también ustedes ya tienen una cierta evaluación del desarrollo de esos proyectos, si está operando, digamos, en qué condiciones, si está bien, está cumpliendo con el objetivo, está entregando el agua, que es lo que nos interesa, sea para consumo humano, sea para consumo industrial, minero, lo que sea. Por supuesto. Ahora, sin perjuicio de eso, entiendo que esta presentación queda a disposición de ustedes, ¿no? Sí, eso le voy a es solicitar. Ya. Sí. Ya, Usted perfecto. nos deja la exposición Sí, detallada. y procuramos detallar más ese cuadro. Don Oscar, una consulta. Las plantas que se instalan en las caletas pesqueras, ¿se instalan bajo la modalidad MOP o la modalidad, no sé, economía? ¿Bajo qué modalidad se hacen? ¿Se instalan? No estoy seguro, Presidenta. Voy a chequear eso bien. Sé que hay algunos proyectos que han sido financiados por las mismas municipalidades, desde el alcalde de Cabildo, que tiene una planta desaladora el mismo que Sí. impulsó, ¿ah? Hay otros proyectos La Ligua. La Ligua. En la Ligua. Perdón, la Ligua. Ha sido una experiencia. Sí. Otros que han sido financiados con fondos regionales. Voy a chequear bien esa información, Presidenta, porque no tengo una respuesta exacta. Entiendo que parece La que última. va por economía o por pesca. Me da la impresión, porque en mi región han proliferado harto las plantas en las caletas, lo que es muy bueno, ha sido muy, muy importante. Sí, senadora Allende. Sí, lo que también le quería preguntar es si Conce es la única experiencia que tenemos donde el Estado directamente está haciéndose cargo, digamos, de una planta de desalación de multipropósito, o tenemos otros ejemplos de no privados, sino que de una entidad pública, en este caso es Econsa, que me interesa mucho también saber porque creo que es bueno tener esa experiencia para incorporarla. Sí, o sea, si usted va el listado, efectivamente, Consa el gran ejemplo de una iniciativa pública para abastecer de agua. Las otras son iniciativas que se han hecho a través de las sanitarias, ¿no? Agua Antofagasta, por ejemplo, que también tiene una relación directa con Econsa, pero es Agua Antofagasta la que financia el proyecto. Don Oscar, una consulta. La concesión marítima, que se entrega a través de la Subsecretaría de Marítima, tiene un plazo de 30 años, ¿cierto? Se otorga por 30 años. Y esa concesión... Se puede otorgar por menos, ¿no? Ya, Sí. pero esa concesión opera igual que la concesión de obras públicas. Vale decir que cuando el Estado concesiona una carretera, por ejemplo, dura 20 años y después termina la concesión y eso vuelve al Estado. Acá se puede hacer un símil en este tipo de concesión, que a los 30 años vuelve al Estado y se licita o se relicita, como opera con las concesiones de obras públicas, en aeropuertos, en caminos, etc. Claro, aquí me parece que hay una diferencia porque si usted revisa la normativa que está en la presentación, la concesión marítima menor
puede ser de 1 a 10 años, eso es cuando hay una inversión hasta 2.500 UTM, y puede ser de 10 hasta 30 años cuando la inversión es superior a 2.500 UTM. Y se señala que son plazos que se pueden renovar por igual periodo, ¿no? Entonces son renovaciones las que se van realizando, no es que eso terminada la concesión se vuelva al Estado y se licite, sino que el mismo titular solicita la renovación y se le puede renovar al mismo. Distinta es distinta a la concesión de obras públicas, porque Sí, la concesión claro, de obras públicas es distinta. Pero sería interesante quizás, Presidenta, saber justamente algo que usted acaba de señalar, porque yo no me había puesto en esa situación. Está bien, se puede renovar, pero podría darse el caso que por X circunstancias no se renueva, o no hay interés, o en fin, entonces saber si eso posibilita el que vuelvan al Estado. Yo creo que eso también es un símil importante que deberíamos también estudiarlo. No está planteado ni en la exposición de ONOSCA ni en nuestro proyecto, pero yo creo que vale la pena estudiarlo haciendo el símil de obras públicas. Yo creo que tiene razón en eso. es que una naturaleza distinta de concesión, ¿no? Una es como Sí, pero la privado, posibilidad de que regrese en caso que no haya interés de renovación. eso es lo que he planteado, que hacer un símil con obras públicas, que una concesión que construye en obras privado, pero el Estado siempre es dueño del bien, siempre va a ser dueño de las carreteras, siempre va a ser dueño de los aeropuertos, y en este caso podría ser siempre dueño de las plantas, solo se entrega en una concesión temporal, de no sé, pues de 10 años, dependiendo del tiempo que se establezca, digamos. Pero un poco ahí hay un aseguramiento de que es un bien nacional de uso público. Eso le iba a decir. Eso es porque está ahí donde uno ve la esencia del proyecto, que está relacionado con eso, con el sentido más estratégico de que siempre sea un bien nacional de uso público. Pero en fin, es una observación que surgió ahora. Voy a consultar eso, don Oscar. Sí, lo vamos a estudiar para tener una respuesta más precisa. ¿Hay algún otro tema? Si bueno, no, en general hay un principio de la concesión, en general, estoy así comentando sin entrar sin haber estudiado el detalle a fondo, pero en el caso de las carreteras o del aeropuerto, la concesión conlleva el que no va a haber otro proveedor del servicio. O sea, cuando usted concesiona una carretera, se entiende que no va a haber otro privado particular que va a poner una carretera particular, o cuando concesiona el aeropuerto. Las concesiones muchas veces llevan consigo la exclusividad del área concesionada. Ese tema no necesariamente tiene mucha lógica con las plantas de desalinización, porque podrían haber una planta y podrían haber otras plantas. Me parece que ahí el tema, en la medida que el borde costero lo permita, y hayan distintas iniciativas, no necesariamente sería lógico entregar un área exclusiva. Entonces, creo que es distinto el concepto de concesión que estamos analizando, en que efectivamente el Estado asegura algo y quien lo construye se beneficia durante un tiempo, y después de ese tiempo ya eso vuelve al Estado y vuelve a licitarlo. O sea, creo que el tema es bien de fondo lo que usted está planteando, como para que lo analicemos bien con calma. Sí. Presidenta, una última cosa. Lo que hemos buscado, al título senadora, lo que hemos buscado permanentemente es que no se transforme la extracción, digamos, todo el procesamiento del agua desalada, no se transforme en un negocio que lucre nuevamente como se ha hecho con el agua dulce. Entonces, es por eso que hemos tomado estos resguardos de que sea siempre un bien nacional de uso público. Lo que yo me doy cuenta es que con la concesión marítima no se resguarda aquello, tal como se resguarda, por ejemplo, con una construcción de carreteras, con una construcción, ¿cierto?, de aeropuertos o bienes esenciales, digamos, que son para el funcionamiento de un país. Entonces, por eso yo pensé que podíamos hacer un símil en esta concesión, así, con la concesión de obras públicas. Y bueno, y en eso tiene plena pertinencia el Ministerio de Obras Públicas. O sea, todas estas regulaciones que estamos incorporando son en realidad materia de fiscalización de obras públicas, en realidad, ¿no? Porque es lo que vemos en el Código de Agua. Sí, senadora Allende. Sí, yo creo que también es, por eso cuando invitemos a la subsecretaría o, en fin, el Ministerio de Defensa, también es bien importante porque Directemar tiene mucho que ver, no solo porque entrega las concesiones, sino con el borde costero. Lo que quisiera también, y eso también me reafirma a mí, por eso estaba en la moción como un tema esencial,
que el agua nunca pierda este carácter, que el Estado no puede perder esta tuición, porque también lo que estamos viendo, y senadora, esto ocurre mucho más en Atacama, creo, o en Antofagasta es bien específico por las mineras y el uso también para consumo humano, pero también uno empieza a observar, y eso por eso me interesaba ver los detalles que nos va a entregar después don Oscar de cada uno de los proyectos en la región, pero lo que uno tiene que tener, y esto a mí me hago el símil, perdona, con manejo integrado Cuenca, siempre un actor que tenga la capacidad de ordenar o de armonizar o de ver estratégicamente los límites, porque yo creo que tampoco es muy razonable. Supongamos un ejemplo, ya voy a poner en Atacama, que tenga usted 8 proyectos distintos, fundamentalmente mineros, porque se ha comprobado muy bien que no alcanza la agricultura por los costos, 8 proyectos mineros. Eso tiene consecuencias. ¿En qué sentido? Uno, medioambiental. Si no están preparadas esa desalinización, esas aguas, digamos, salinizadas o lo que queda de sal, y son devueltas, pudiera tener consecuencias que no son adecuadas. 2, está el tema también de un ordenamiento hasta cierto punto, porque cada uno de estos implica también una generación eléctrica. O sea, usted significa que lo va a tener que impulsar hacia arriba, donde está la faena, etcétera, etcétera. Eso también tiene consecuencias. Tampoco podemos decir que somos de recursos ilimitados en la generación eléctrica. Entonces yo creo que ahí se visualiza lo que trato de manifestar, Presidenta, y se lo digo a don Oscar, como esto va a ser tratado, de que también es muy importante que exista esta condición del Estado, de que finalmente tiene que tener esta condición de que tenga que ser de alguna manera articulador y ordenador. Y que por eso es que también es tan importante lo que usted planteaba, un plan nacional de que de alguna manera armonice y ordene, porque ya se ha comenzado a ver en algunas regiones. Yo me acuerdo que esto se discutía años atrás cuando yo representaba Atacama, de que tampoco era una solución que usted tenga 6 proyectos diferentes, porque hay 6 mineras diferentes que obviamente cada una vela por sí mismo, no hay una mayor coordinación, y entonces yo creo que esto es la oportunidad también de ver cómo uno hace un ordenamiento o una mirada estratégica más armónica, que permita efectivamente ordenar de mejor manera. No siempre, digamos, tiene o cumple con ese rol o fiscalización al respecto. Entonces yo creo que hay un tema que también vale la pena que tome nota el director, cómo piensa el Estado que debe ser su participación, hasta dónde, digamos, genera facultades y atribuciones que yo creo que están relacionadas, si usted guarda permanentemente la condición de bien nacional de uso público, para que ordene también el borde costero. Y yo creo que no corresponde, que la única respuesta posible, porque nos vamos a acercar nuevamente entonces al modelo del mercado de agua, que si cada privado tiene necesidad, cada uno hace por su cuenta una planta y soluciona su tema. Yo creo que eso tampoco es necesariamente la mejor respuesta. Si no hay está bien que hagan, pero siempre que sea con una cierta coordinación, con una cierta estrategia, con una coordinación de los límites de llenarnos de plantas, digamos, desaladoras por las consecuencias que esto tiene, que he dicho, medioambiental y de generación eléctrica. Gracias, senadora Allende. Señor Cristi, ya lo puse de senador, ¿eh? No está dentro de mis vocaciones. Nunca se sabe, está bien. Nunca hay que decir que no. Pero gracias de todas maneras. No, en este ámbito de reflexión que entiendo que estamos, ¿no? Sí, vamos, la pura reflexión improvisando. Intercambiar ideas. A mí me parece que cualquier proyecto, ley o estrategia debe combinar 2 elementos. Uno, cómo generar una nueva fuente de agua, que eso es indispensable. Y 2, que esa fuente de agua sirva en primer lugar para el consumo humano. En eso, yo creo que en eso no tenemos ninguna duda. Y tercero, quizás esto hacerlo de la manera más eficiente posible. Creo que esos son nuestros objetivos. Una nueva fuente de agua que primero permita satisfacer el consumo humano y que esto se haga de modo eficiente. Entonces, cuando hablamos de eficiente, estamos hablando de los mínimos costos posibles, y eso, el tamaño de planta es muy importante. Por eso el concepto de multipropósito que señalaba la señora Allende es muy, muy relevante.
Segundo, el Estado siempre va a tener recursos limitados en este tema. Y aquí creo que hay una oportunidad porque los privados sí quieren hacer estas inversiones. Y la pregunta es cómo lograr que cada proyecto privado tenga un compromiso con el consumo humano. Y ahí pueden haber varias fórmulas. Y algo se insinúa cuando uno lee el proyecto que ustedes diseñaron en la estrategia, algo plantea en el sentido de que cada proyecto que se autorice debiese tener dentro de su autorización eventualmente un gravamen, o como queramos llamarlo, que es una agua que van a tener que destinar al consumo humano bajo ciertas condiciones. Y entonces podemos lograr efectivamente aprovechar recursos que el Estado no tiene para un objetivo que es de la mayor importancia y de una manera eficiente. Entonces, no quiero descartar ni señalar nada, pero creo que es una mirada positiva la que estoy planteando, en el sentido de qué es lo que finalmente quisiéramos con un proyecto, más que saber si este es un Estado o una concesión, cuál es la forma mejor de aprovechar los recursos privados para el consumo humano y que eso sea con el menor costo a las personas. Bueno, muchas gracias, señor Cristi. Creo que ya hemos abordado varios temas, hemos concordado un procedimiento de trabajo y estaríamos ya concluyendo la sesión. Señor secretario, quedaron consignados los acuerdos, ¿cierto? Sí, señora presidenta. La próxima sesión entonces vendría el MOP, Medio Ambiente, Defensa y Minería. En la sesión posterior, los actores sociales que los señores y las señoras senadoras van a pedir que sean invitados. Y ahí vendría el trabajo de los asesores con la DGA para las propuestas, transformarlas en indicaciones, momento en el cual se pedirá que se fije el plazo respectivo. Así es. ¿No es cierto? Por otro lado, pedir a la sala que se prorrogue el plazo de manera de poder despachar el informe el día 14 de mayo. Muy bien. Esos son los acuerdos de la comisión en el día de hoy. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Le agradecemos mucho gracias. a don Oscar, y a Eduardo, a Nicolás y a todos los colegas. Gracias. 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 Chao.